Muy buenos días, tengan apreciables alumnos. El día de hoy damos inicio con la materia que nos ocupa, que lleva por nombre Derecho Económico. Y por tanto, vamos a dar inicio propiamente con sus antecedentes. Los antecedentes del derecho económico parten de 1810 y el derecho económico en México adquiere mayor relevancia, claro está, a partir de esta cuestión constitucional o esta reforma constitucional creada a partir de la Carta de Querétaro en 1917, que es anterior a la Carta de Weimar de 1919 en Alemania, en donde se establece propiamente la propiedad como función social y pilar esencial de un sistema de economía mixto y que ha construido su evolución social y política. Cabe citar que desde el importante movimiento o construcción propiamente hablando del artículo 27 constitucional que hasta hoy en día nos rige, donde nace el origen de la propiedad y que ha sufrido infinidad de reformas constitucionales, la Rectoría del Estado ha sido un factor determinante desde su desarrollo democrático, armonizado con las libertades individuales y propiamente, ¿por qué no?, también en el mismo sentido que el artículo quinto al reconocer la libertad de trabajo y el principio de libre concurrencia. Y todo esto tiene como eje central pues lograr una economía privada o también conocida como una economía de mercado. En cuanto a la legislación secundaria, bueno, pues también se dice que desde la década de los 20 se ha tenido o el legislador ha tenido una forma específica de legitimar la intervención social y nacionalizando los sectores estratégicos como la energía eléctrica, como los ferrocarriles, como el petróleo y todas aquellas áreas que, si bien es cierto, inciden de manera especial o de manera importante para que exista una forma organizada de regulación en materia económica. Sin embargo, como también es bien sabido, en materia económica, pues no se ha logrado como tantos pasos agigantados en cuanto a la normativa y en cuanto a la legislación, en cuanto a una estructura acorde a estas necesidades o importancia en materia de derecho económico, por lo que pues hasta nuestros días se continúa trabajando en ese sentido, ¿no? Razón por la cual los antecedentes del derecho económico que están en la Constitución de 1917 y que lejos de postular una suerte del sistema de economía liberal, refuerza y legitima la presencia rectora del Estado, facultándolo para planificar en forma concreta e indicativa el desarrollo económico y social de México. Sin embargo, también es importante mencionar que en la década de los 80, México se insertó en una situación jurídico-económica de carácter dual, ya que por una parte en 1983 se reformó la Constitución señalando claramente lo que es el derecho económico y dotar de un claro mandato social al sistema de economía mixta, y por otro, a partir de 1988 se inició un proceso de privatización y desregulación económica que relega al Estado de la rectoría económica. Para entonces, Miguel de la Madrid textualmente señaló que los textos originales de 1917 se encontraba ya implícito el principio de rectoría económica de un Estado. Los textos de los artículos 27, 28 y 123 pues así lo establecían, ¿no? El artículo 131 también tomaba en consideración después de la reforma de 1951 un importante precepto que refleja ese principio. El concepto de rectoría de Estado o de rectoría económica del Estado pues ha servido de supuesto a la activa intervención del Estado en el desarrollo económico de México a partir de 1917. Y esta idea claramente está explícita o implícita en las leyes, en los reglamentos, en los planes, en los programas y también en los discursos políticos. Por ello, se establece como una rectoría económica del Estado y que se usa reiteradamente en los programas del Partido Revolucionario Institucional y en los planes y programas pues, que se ha tenido en todos los diferentes gobiernos, ¿no? Las reformas constitucionales de 1983 en materia económica desplegaron, actualizaron y sistematizaron los principios de 1917 que existían y que vinieron aclarando y desarrollando en la práctica constitucional desde entonces, y todas estas reformas no implican un cambio filosófico, sino solo una mayor elaboración y precisión de todos estos textos que, si bien es cierto, fueron evolucionando en materia de protección, de garantía, en materia de derecho económico. Prueba de esto y corolario y expresión de las tendencias que se estaban estableciendo privatizadora y orientadora a una economía de mercado, pues es la suscripción y la ratificación por el Senado de la República del Tratado de Libre Comercio entre América del Norte y que tiene como objetivos y mandatos para la economía. Primero, eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios entre los territorios que forman parte. La segunda es promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio. Posteriormente,
permite aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión de los territorios partes. Por consiguiente, proteger y hacer valer de manera adecuada y efectiva los derechos de propiedad intelectual en territorios de cada una de las partes. Asimismo, crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este tratado, para su administración conjunta y también para la solución de controversias. Asimismo, se establece los lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral encaminados a ampliar y mejorar los beneficios de estos tratados. Situación por la cual nos lleva a hablar que el derecho económico se toma pues como este conjunto de normas coactivas que el Estado impone a la sociedad y que constituyen un fenómeno histórico en una constante evolución y cambio, porque la tarea reguladora del Estado democrático tiende a cumplir con tres elementos importantes, objetivos importantes. El primero de ellos es reglamentar las relaciones económicas. Como segundo punto, definir la organización de la sociedad y del propio Estado y por consiguiente crear los mecanismos que resuelvan los conflictos y controversias, así como los intereses dentro de un contexto de paz social. Claro está todo esto como eje central, repito, para lograr un equilibrio entre las partes, para lograr siempre que exista un Estado de Derecho y, ¿por qué no?, un beneficio de manera inmediata a la economía de nuestro país. Cuando nosotros aludimos al derecho económico, pues en el derecho comparado existen infinidad de definiciones acerca de esta ramificación del derecho. Sin embargo, una de las definiciones importantes es la que establece Darío Munir Arango, quien nos dice que el derecho económico es el conjunto de principios y de normas jurídicas que regulan la cooperación humana en las actividades de creación, distribución, cambio y consumo de la riqueza generada por un sistema económico. En el mismo sentido, Huber nos establece que es el conjunto de estructuras y medidas jurídicas con las cuales, utilizando las facultades administrativas, la administración pública influye en el comportamiento de la economía privada. Y por último, el maestro Gustavo Radbruch nos indica que el derecho económico es el derecho regulador de la economía mixta, que tiene por finalidad conciliar los intereses generales protegidos por el propio Estado, por un lado, así como también los intereses privados por el otro. En esta circunstancia nos habla propiamente de la forma específica en que puede entrar y en que debe entrar el Estado para que sirva y para que opere en todo momento como un ente regulador, como un ente protector y garantista de lo que le es más benéfico al Estado, pero también velando por los intereses de los particulares. Por eso mismo también nos dice que dentro de estos elementos importantes que se deben tomar en consideración para poder organizar o para poder llegar a este fin, primero se debe organizar la economía macrojurídica a nivel zonal. Se debe asignar al Estado un poder regulador eficiente. Por consiguiente, se deben fomentar los mecanismos de mercado. Asimismo, se debe buscar conciliar intereses generales con los privados nacionales o extranjeros. Asimismo, se deben sancionar las prácticas desleales y restrictivas o monopólicas. Y por último, las normas tienen más carácter zonal e internacional que internos o nacionales. Cabe citar también que dentro del derecho económico es menester indicar cuáles son los objetivos metodológicos del derecho económico y por tanto se dice que el derecho económico es un derecho instrumental que está en función de la política económica. ¿Por qué? Porque es una disciplina que postula una intervención del Estado en la economía selectiva o en la economía integral según la fuerza o articulación de los grupos que controlan alternativamente al poder público. Los fines o metas de esta política económica se centran en los sistemas democráticos, pero se dice que son cambiantes. ¿Por qué? Porque se encuentran propiamente inmersos en la función que toma el Estado o en la función también del mercado y que por ello se establecen paradigmas que van a privilegiar a los trabajadores manuales o intelectuales, pero también a los empresarios o privados, ¿no? El derecho económico también se dice que es bicéfalo. ¿Por qué? Porque tiene un aspecto normativo, pero también tiene otro aspecto práctico económico. Por ello, también se debe abonar con un método plural y no dogmático. ¿Por qué? Porque se tiene que tomar en consideración el mandato legal, así como también los fines de comportamiento económico, para que en ese mismo sentido los dos vayan en igualdad de circunstancias y se logre entonces esta economía. Cuando nosotros también hablamos en materia de derecho económico, pues es importante citar quiénes son los sujetos de este derecho económico. Cuando hablamos de ellos, nos dice que
tiene especial atención a quién se va a ir dirigido, a quién se va a imputar esta serie de derechos y de obligaciones para el derecho económico. Y por tanto se dice que van a ser todos aquellos agentes económicos que sean considerados de manera general, independientemente de cuál sea su forma jurídica o su naturaleza patrimonial, ¿no? Siempre y cuando actúen en la producción, distribución, circulación y consumo de bienes y servicios, ¿no? En otras palabras, se dice que son aquellas personas jurídicas estatales, las personas jurídicas privadas o los particulares en cuanto a productores y distribuidores para el mercado. Por ello, se establece que es toda persona natural o jurídica capaz de actos jurídicos que intervienen en el proceso económico independientemente de su naturaleza y de su condición. Asimismo, se indica que el Estado es sujeto del derecho económico cuando actúa como empresario o como prestador de servicios en el mercado y cuando establece lineamientos de política económica en general. Los individuos y el patrimonio de la sociedad en su conjunto y en general también las empresas en sus diferentes formas también se consideran como sujetos de derecho económico, motivo por el cual vemos la importancia de conocer los alcances del derecho económico, quiénes forman parte de un derecho económico, cómo opera también el Estado como ente dentro del derecho económico y las formas o los objetivos que éste presenta.